Profe, ya está compartiendo. Es que mi computador, mi carro toma las señales que no me- Ahora. Mi monitora sí puedes poner, mostrar las diapositivas, es que yo no las veo en mi Sí, celular. profe, ya están. O no sé si todas las vean. Sí, profe, ya se está viendo. Sí se ven. ¿Sí? Espérame un momento a ver en dónde me metí. Me paro el carro. ¿Me haces un favor? Buscas donde habla de hipertrofia, donde estamos el dibujito del corazón. Baja, que es como la diapositiva 20. No, súbete un momento. Súbete. Súbete otro poquito. Ahí, déjala ahí. Otro poquito. Bueno, acá. Regrésate a la anterior. A la del dibujito. A la siguiente. Ese. Entonces, ahí ustedes ven la gráfica de lo que habíamos hablado en la clase anterior. Eso es con respecto a la hipertrofia, ¿no? Que yo necesito aumentar el trabajo obligatoriamente para que los sensores de trabajo se incrementen, que esa es la gráfica que ustedes ven en la parte superior, y que al aumentar el sensor de trabajo, eso va a estimular a que la célula empiece a convertirse o a producir su propia hormona o mande las señales para que le llegue la señal al receptor externo, que generalmente puede ser, recuerden que si es por actividad física es el receptor de la KT, si es por proceso patológico es el receptor de la proteína G para la producción de proteínas para hacer el trabajo que él necesita. Entonces esa es la parte que ustedes ven ahí, que es que nosotros necesitamos obligatoriamente la estimulación para que la célula en la parte central se estimule para que siga el proceso de estimulación y del proceso de adaptación celular. Si la célula no puede dar el proceso de adaptación celular, recuerden que no es capaz de soportar la actividad física, y si no es capaz de, no se va a adaptar, y si no se me adapta a la célula, ¿qué le pasa? ¿Se muere o no se muere? Muere. Se muere, exactamente. Entonces, es una forma de adaptación que tiene la célula, donde la célula empieza a hacer todo el proceso de tal manera, mal parqueada, de tal manera de que la célula pueda adaptarse y de tal manera de que la célula pueda hacer todo el mecanismo que nosotros le estamos pidiendo. Eso por ese lado. Si quieres me pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí ustedes ven el mecanismo, recuerden lo que yo les hablaba. Hay órganos que son mixtos. ¿Qué quiere decir mixtos? Que tienen un componente que es epitelial y un componente que es estromal. Entonces, cuando un órgano es mixto, dependiendo del tejido, yo voy a hacer el proceso de adaptación, ya sea de hiperplasia o hipertrofia. Entonces, si por lo menos el tejido es epitelial, ¿qué proceso de adaptación va a ser? Hiperplasia. Hiperplasia. Y si es estromal, como músculo liso que no se divide, músculo esquelético que no se divide, músculo cardíaco que no se divide, ¿qué proceso de adaptación va a ser? Hipertrofia. Hipertrofia. Entonces, acuérdense que los órganos, cuando son mixtos, o dependiendo de los componentes que tienen, si son epitelios, estroma, células musculares, de acuerdo al componente que tengan, esos órganos van a
van a tener su propio proceso de adaptación y de respuesta. Si por lo menos en el componente epitelial él no se adapta o no es capaz de adaptarse en el componente epitelial, el tejido no es capaz de soportar las necesidades que yo le estoy mandando, por lo menos. Si en el útero uno de los mecanismos de adaptación fisiológica es en el embarazo, porque en el embarazo tienen que aumentar el estroma para sostener el bebé. No al principio, ¿cuándo tiene que hacer más fuerte el útero para sostener? ¿Al principio del embarazo o al final del embarazo? Al final. Al final. Al final del embarazo. Entonces, el útero se va adaptando o no se va adaptando a esa necesidad. Sí se va adaptando. Se va adaptando. Sí se va adaptando. Entonces, por lo menos el útero se va adaptando, es por lo menos el bebé va creciendo y el hecho de ir creciendo lentamente hace que las fibras musculares se vayan adaptando hasta cuando ya lleguen los 9 meses, que el bebé pesa los 3.500 gramos, él ya está preparado para ese peso. Porque si el útero no se adaptara, o sea, no recibiera lo que pasa en el crecimiento, que el bebé va creciendo lentamente y él se va estirando, imagínate que el bebé llegara una vez con 3.500 gramos, no alcanza a adaptarse y no es capaz de sostener el embarazo. Pero no solamente el útero es el que se tiene que adaptar en la parte del estroma, el útero también se adapta en la parte epitelial. ¿Por qué se tiene que adaptar en la parte epitelial? ¿Por qué creen ustedes que se tiene que adaptar en la parte epitelial? ¿Para qué nos sirve la parte epitelial en el embarazo? ¿Para protección? ¿Aló? Profe, Señora, buenos días. buenos días. Yo creo que sirve como una camita para que de alguna manera sostenga ahí al bebé. Cuando ustedes vieron embriología, la placenta, ¿en dónde se pega? Recuerden que ustedes vieron histología. ¿Cuál es la histología de la pared uterina? ¿Cómo viene? En grandes modos, cuando yo les digo histología, las capas de la pared uterina histológicamente, ¿cómo son? Endometrio. Miometrio y perimetrio. Bueno, en el endometrio, ¿ustedes qué tienen? ¿O qué es lo que hace el endometrio? Pues la función del endometrio normalmente. Es el que sufre cambios durante la menstruación. Ajá, o sea, es el que recibe el influjo hormonal y dependiendo de la fase donde estamos, hace unos cambios, ya sea en fase secretora, fase progestacional, fase premenstrual y fase menstrual y listo, y predecidual. ¿El endometrio para qué se prepara así cuando recibe el influjo hormonal? Para el Nosotros para qué Para el necesitamos embarazo. para el embarazo, exactamente. Por eso es que en los ciclos ustedes saben que en el día 14 al día, ¿cuál fue que dijimos? Día 14 más o menos es el pico de la fertilidad. Entonces es el día donde más riesgo hay porque el endometrio tiene las condiciones adecuadas para recibir ¿a quién? Para ser fecundado, profe. Exactamente, para recibir el huevito. Entonces, no tanto fecundado porque recuerden que el endometrio no es el que se fecunda. ¿Quién es el que se fecunda? El óvulo. El óvulo. El óvulo. Y el óvulo Profe, creo que no se le escucha. Creo que Se le me silenció el micrófono. Sí, tiene el micrófono apagado. ¿Ahora me escuchan? Sí, Ahora profe, sí. Ahora sí, profe, sí. ¿Ahora sí me escuchan? Bueno. ¿En dónde ocurre el proceso de fecundación? ¿En el endometrio o en la trompa uterina? En la trompa uterina. Trompas En la uterinas. trompa uterina. Entonces, el endometrio no es el que fecunda. ¿El endometrio qué es lo que va a recibir? El óvulo fecundado. Ya El óvulo El óvulo fecundado. fecundado. Entonces, si recibe el óvulo fecundado el endometrio, tiene que ver con una camita, pero no tanto como una camita en el sentido de que él vaya, se siente y se acuesta a dormir ahí, sino que el endometrio
tiene la función de ¿qué? Tiene muchas glándulas. ¿Qué función tienen las glándulas? Normalmente, ¿qué función hacen Hormonal. las glándulas? Pues sí, hormonal, pero ¿qué función tiene ellas? Una Secretoras. glándula, ¿qué es lo que hace? Secretoras. Secretora, profe. Entonces lo que yo... Secretora. ¿Qué? Profe, Secretora. Señora. o sea que más que una cama sería como el abastecimiento de sustancias para Exactamente. que Entonces, el bebé pueda ajá. crecer como en un ambiente óptimo para su desarrollo como tal, ¿cierto? Exactamente, pero recuerden que no es tanto el bebé, sino el disco placentario, porque el bebé nunca tiene contacto con nada de la mamá. Entonces, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que generalmente el endometrio yo lo necesito que esté proliferado y que ese recambio y esa proliferación sea la más adecuada para que la camita del bebé, donde el bebé va a sacar, van a hacer todo el proceso para que los vasos sanguíneos se proliferen, se peguen, puedan hacer el proceso de nutrición, le pueda pasar todos los nutrientes al bebé, porque si no después el bebé no se puede alimentar bien. Hola, doña Inés. Espérame un momento, cojo. Carne, doña Inés. Carne para asar. Sí, señora. Como en la caballo. Sí, señora. Te voy a comprar de pronto para mañana. Sí, señora. Dame el 20. Chao, doña Inés, gracias. Gracias. Qué pena. Interrupción que estaba sacando plata. ¿En qué íbamos? Ah, bueno. Entonces resulta que como yo tengo la camita, ahí sí le puedo dar la nutrición adecuada y todos los componentes adecuados para el embarazo, pero si yo no tengo ese endometrio con el estímulo hormonal necesario, que generalmente lo da en esa parte lo que son los estrógenos, ¿el embarazo puede continuar o no puede continuar? No, profe, no continúa. Entonces es lo que pasa en algunas mujeres cuando tienen problemas hormonales que quieren quedar embarazadas. Entonces fácilmente una de las cosas que uno revisa es cómo está el influjo hormonal, porque uno necesita que el endometrio esté estimulado, o sea, que me haga el proceso de hiperplasia fisiológica, recuerden que esta no es patológica, que me haga el proceso de hiperplasia fisiológica para cuando llegue el bebé, pues el bebé tenga las condiciones adecuadas para que se llegue al final el embarazo. Y la otra es que también tengo que tener el impulso hormonal, porque el mismo impulso hormonal hace que las fibras musculares, junto con el que el bebé esté aumentando de tamaño del útero, empieza a crecer, que está estimulando las fibras de estiramiento o de trabajo del músculo liso, va a permitir que el músculo haga el proceso de hipertrofia. Esas son esas dos cositas por ese lado. ¿Será que me pasas la siguiente diapositiva, por favor? Con respecto a la hiperplasia patológica, hay algo particular. ¿Se acuerda que la semana pasada, bueno, el lunes la semana pasada estábamos hablando, el lunes no dimos clase. La semana pasada estábamos hablando que la hiperplasia tiene uno de los mecanismos que utiliza el cáncer para proliferar, que es el exceso de factores de crecimiento, ya sean hormonas, enzimas, todo lo que ustedes quieran ponerle como exceso. Entonces, cuando yo tengo un exceso de factores de crecimiento, por ser un proceso patológico, esto va a inducir que los órganos que esa sustancia estimule empiece a hacer un proceso de aumento de tamaño y se vuelvan todas más gorditas. Una cosa particular de esto es que cuando uno viene a ver las fibras musculares, las células se vuelven, o el núcleo se vuelve más gordito, un poquito más oscuro, por lo que tiene mayor cantidad de proteínas que aquellas que no ha tomado estas características particulares. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el exceso de hormonas en cualquier fase, generalmente ocurre lo que yo les decía en la clase anterior, generalmente ocurre cuando la mujer está en edad posmenopáusica. Cuando ya la mujer empieza a tener disregulación hormonal. ¿Qué quiere decir la disregulación hormonal? Nosotros podemos hacer disregulación hormonal en dos procesos. Uno, cuando yo estoy en preadolescencia, que me voy a desarrollar,
resulta que mientras se normaliza arriba el eje, yo puedo tener un poquito más de estrógenos o un poquito más de progestágenos. Y eso hace que en algunas ocasiones, por lo menos las niñas, cuando se desarrollan, por lo menos se desarrollaron este mes y en 3 meses no les viene la menstruación. Eso ocurre porque hasta ahorita se está adaptando el ovario al flujo hormonal. Eso no es, entre comillas, eso, a pesar de que se está adaptando, no se considera que sea normal. Es una menstruación anormal y a veces hay que ayudarle que se normalice. Por eso es que algunos médicos, cuando van al ginecólogo, una de las cosas que utiliza cuando tienen esos procesos irregulatorios, utilizan los anticonceptivos orales, porque el influjo hormonal del anticonceptivo oral le ayuda a estabilizar y como tener en cuenta qué es lo que tiene que subir y qué es lo que tiene que bajar para el ciclo normal de todos los meses. Hay otras niñas que cuando se desarrollan, en lugar de quitársele la menstruación, duran con la menstruación 15, 20 días, un mes. También se considera que el flujo hormonal está anómalo, entonces lo mismo, hay que darle tratamiento con anticonceptivos para poder tratar de mejorar. Pero resulta que cuando en esa etapa, o sea, cuando yo soy pequeña, cuando soy niña, cuando soy preadolescente, yo sí no voy a hacer cambios de hiperplasia, porque esas alteraciones hormonales es porque no tengo influjo hormonal, o sea que no tengo un exceso de ¿qué? De factor de crecimiento. De factor de crecimiento. Entonces, por eso no hago hiperplasia. A diferencia de cuando yo estoy en edad premenopáusica, porque en premenopáusica se supone que yo ya estoy produciendo estrógenos y progestágenos, y entonces como yo ya los estoy produciendo, entonces lo que me va a ocurrir es que sí voy a tener un exceso. Puede ser que por lo menos se me disminuyan los estrógenos, pero se me aumenten los progestágenos. ¿Tengo un exceso? Sí, tengo un exceso. Entonces, por eso puedo hacer una hiperplasia. O puede ser que tenga un exceso de estrógenos y una disminución de los progestágenos. Entonces, por ende, tengo una disminución de los factores, tengo un aumento de alguno de los factores de crecimiento. Por eso es que en la posmenopausia, o sea, en la premenopausia, qué pena, o en la menopausia o en la posmenopausia, las mujeres sí van a tener un exceso de factores de crecimiento. Aunque ustedes no lo crean, a veces el tratamiento es el mismo que le da uno a una niña de 14 años. Pero yo tengo un riesgo de que si le doy anticonceptivos orales y la mujer produce hormonas, tengo el riesgo que yo le esté incrementando esta belleza. Tengo el riesgo que yo le esté incrementando, tengo el riesgo que yo le estoy incrementando más factores de crecimiento y que le puedo generar con el tratamiento hormonal. Una hiperplasia. O una hiperplasia. Por eso es que las mujeres, por lo menos ustedes han escuchado que en la menopausia a las mujeres les da calor, les da cambiar de ánimo, les da muchas cosas que les modifica tanto su comportamiento como su estilo de vida, y uno de los tratamientos que dan es los anticonceptivos orales, pero uno no los puede dar todo el tiempo, porque si la señora dura 5 años tomando anticonceptivos orales, yo tengo el riesgo de generarle hiperplasia, y si sigue tomando anticonceptivos orales, tengo el riesgo de generarle cáncer de endometrio. Si ven lo complicado, en una niña no lo voy a hacer porque es que la niña es porque no tiene ausencia completa del factor de crecimiento. Y lo que yo hago con el anticonceptivo es estimularle que el factor de crecimiento se estabilice y empiece a liberar más factor de crecimiento. Pero ¿cómo se llama? Pero en una mujer adulta uno sí tiene que tener mucho cuidado, y sobre todo mucho cuidado en el sentido de las pastillas o de los anticonceptivos orales, porque tengo mayor riesgo de que las pacientes me hagan efectos, entre comillas, no puede decirse uno contra rebote, pero sí son efectos que son nocivos, que me van a hacer que me aparezca la hiperplasia patológica y que yo misma la pueda llevar a un cáncer endometrial. Si quiere, me pasan la siguiente. ¿Sí tienen la siguiente por ahí? No.
Ahí, profe, que ya pasé 3. Sí, esa. Qué pena, me salió otra vez. Bueno, entonces, eso es lo mismo que habíamos hablado, que es la proliferación regulada de factores de crecimiento, es el mecanismo de la hiperplasia. Si quiere, pasen la siguiente. Para la comida de los gatos. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? 3 días de morgue, hijo de madre. Estoy llena de morgue, estoy llena de muertos. Pero no crea tanto, porque ya le dije al doctor que yo ni el sábado me toca ir a hacer los informes. O sea, ¿me la tiene esta semana? Jóvenes, ¿me pasa la siguiente, por favor? ¿Quedó claro lo de la hiperplasia? Voy a adelantar. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de la atrofia. Resulta que la atrofia ya habíamos hablado que se presenta cuando yo tengo una reducción de trabajo. Entonces, cuando yo tengo una reducción de trabajo, lo que voy a hacer es que la célula, y eso sí lo habla muy claramente, va a disminuir su trabajo metabólico. Pero recuerden que eso no quiere decir, hay células que se vuelven tan inactivas que a veces pasan como una fase que se llama la fase quiescente. ¿Ustedes recuerdan qué es la fase quiescente y qué célula entra a fase quiescente, una menina? Entran los hepatocitos. Las células son aquellas- maduras. Pero hay una célula principal que hace una fase quiescente. Las neuronas. No, Los hepatocitos. que nosotros tenemos muchas, sobre todo las mujeres. Las antes de neuronas, nacer. profe. No. Nosotros tenemos mucho en el periodo embrionario y cuando nacemos están en fase quiescente y luego hacen un proceso de apoptosis. Chao, Marciales. Profe, las células de la notocordia. No, solamente la tienen las mujeres. ¿Los óvulos? Los óvulos. ¿Sí recuerdan que nosotros tenemos como 50.000 óvulos? Hola, Norbert, gracias. Que nosotros tenemos muchos óvulos y en el periodo embrionario. Y cuando nacemos, estos óvulos entran en una fase quiescente y cuando entramos en periodo antes de iniciar la menstruación, esos óvulos, hay unos óvulos que entran en fase de apoptosis y después nosotros solamente nos vamos a quedar con un número muy limitado de óvulos de aquí hasta que nosotros entramos otra vez en menopausia. O sea que no nos vamos a quedar con los 50.000 óvulos, sino que nos vamos a quedar solamente con 5, con 10 óvulos. Bueno, entonces generalmente en el proceso de atrofia lo que hace la célula es que no entra, o sea, no tiene estímulo y la célula entra en un proceso donde lo que hace es estar dormidita, disminuir sus partes, su función metabólica para disminuir el consumo de ATP, porque recuerden que ella gasta mucho ATP en ingresar nutrientes y en eliminarlos. Uno de los procesos que ellos más quitan o eliminan es el proceso. ¿Dónde? ¿Allí? Sí, el canal está cerrado, Norbert. Ay, no está. Está cerrado. Vamos con el doctor Emel. Está cerrado, no puede, se va a comer la curva, la flecha de allí, el puente es dirección hacia acá. ¿Allí está cerrado? Está cerrado. Ay, yo no sabía. Pero están diciendo que está cerrado, Norbert. No, pero hasta ahorita. Entonces, generalmente lo que se hace en el proceso es que la célula lo primero que deja de hacer es eliminar sustancias. Entonces, como deja de eliminar sustancias, la célula empieza a acumular calcio, empieza a acumular lipídos de liposicina, empieza a acumular góticas de grasa, empieza a acumular todas las sustancias para no gastar en los canales de eliminar. Como que ya le pegan a Alberto, Carlos. La otra, después si continúa el proceso, empieza a disminuir los canales, recuerda lo que habíamos hablado de las claviolas, las clasdinas, empieza a disminuir todos esos procesos. Y después empieza a disminuir los procesos que le incurran en la parte interna
como son la regulación de los canales. Esos son los 3 procesos en orden. Entonces, ya teniendo en cuenta esta parte y ya teniendo en cuenta esta porción, recuerden que cuando yo dejo de recibir nutrientes, la célula me cambia a una vía metabólica de menos producción de ATP. ¿Cuál es la diferencia o cuántas moléculas me produce esa vía? Chicos. ¿2 moléculas? No. Recuerden que la vía principal, el ciclo de Krebs, ¿cuántas moléculas me produce? 32. 32 moléculas. Y si yo cambio el ciclo de Krebs por el otro ciclo, que es el ciclo donde yo produzco, ¿cuántas produzco? ¿O cuántas disminuyo más o menos? Son como 6 moléculas, profe. Un poquito más, el doble. ¿Cuánto es el doble? Como 14 o 15, ¿no, profe? Sí, señora, son 12 moléculas funcionales y 2 moléculas que se pierden. O sea que en total las que yo utilizo son 12. En el ciclo normal yo produzco 32, en el ciclo anaeróbico produzco 2. Entonces se me disminuye 20. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo que es cuando ustedes, por lo menos si tienen que venir a estudiar acá y sus papás a ustedes les dan para estar aquí con todo pago, con la alimentación, con todo, 600,000 pesos, y hubo un mes que no les pudo mandar a ustedes los 600,000 pesos y les tocó mandarle 200. ¿Qué hacen ustedes si sobreviven con 600, les pasaron 200? ¿Qué les toca hacer? ¿Van a seguir viviendo como si vivieran de 600 o les toca acomodarse para vivir con 200,000 pesos? Acomodarse. Adaptarse. Adaptarse, exactamente. Lo mismo hace la célula. La célula le están dando 32 y de un momento a otro le cambian las reglas del juego y le pasan a 12 moléculas. Como le pasan a 12 moléculas, entonces ella empieza a mirar qué es, entre comillas, supuestamente lo que no le sirve. Recuerden que yo les digo que supuestamente no le sirve porque es que la célula necesita todo. La célula necesita los canales para eliminar las sustancias tóxicas. Las células necesitan los canales para que los nutrientes entren. Las células necesitan los canales para los electrolitos y para poder mantener la integridad de las membranas. Entonces, como ustedes le quitan esos y para mantener el ADN, como nosotros le estamos quitando ese aporte, entonces la célula empieza a restringir, hasta restringe los mecanismos que necesita de energía para poder proteger el ADN. Entonces, cuando ya le ponemos esas condiciones a la célula, pues la célula empieza a entrar en un proceso donde ella trata de quedarse como semidormida para que los mecanismos, o sea, para que la parte metabólica no le gaste tanto y que ese proceso dure el menor tiempo posible para que ella pues no sufra tanto y para que ella pueda otra vez retomar su función normal. Si quieres, siga la siguiente. Nosotros tenemos 2 tipos de proceso de atrofia, así como tenemos 2 tipos de hiperplasia y de hipertrofia. Entonces, ¿qué pasa con los 2 tipos de atrofia? Entonces, tenemos una fisiológica y una patológica. La fisiológica nosotros la hablamos la clase anterior. ¿Se acuerda que cuando nosotros estamos en periodo embrionario, poníamos el ejemplo que nosotros tenemos una línea mamaria como los perritos? Las glándulas mamarias van desde la axila hasta la región inguinal. Eso ocurre normalmente, pero a medida que nosotros vamos creciendo en la parte embrionaria y vamos creciendo en el útero, los influjos hormonales disminuyen y solamente van a persistir el influjo hormonal en el tórax, y eso va a permitir que la glándula mamaria que tenemos en la axila, en la parte inferior del tórax, en el abdomen y en la región inguinal se desaparezca. Si yo no tengo ese influjo hormonal, entonces voy a hacer atrofia y me van a quedar las glándulas mamarias que van a ser estimuladas por el influjo hormonal. Si persisten, recuerde que hablábamos que si persiste un tejido fuera de donde tiene que persistir, entonces voy a tener lo que nosotros llamamos que es heterotopia o tejido mamario ectópico, porque normalmente no debería estar ese tejido mamario. Eso por ese lado. Otra forma de atrofia fisiológica es por lo menos lo que ocurre en las mujeres a partir de los 50 años o cuando entran en el periodo menopáusico. El ovario entra en un proceso de atrofia y la atrofia está acompañado porque hay ausencia de los folículos.
de los folículos y hay ausencia de los ovarios. Entonces, por eso es que aparece el proceso de atrofia. En cambio, la atrofia patológica, eso sí es un proceso que ocurre porque nosotros dejamos de funcionar el órgano. Ejemplo común, el que se fracturó la pierna. Se fracturó, lo enyesaron y resulta que el día que le pusieron el yeso casi, mejor dicho, se le salen los gorditos de por la parte lateral de tejido porque le quedó supuestamente muy apretado. Y si ustedes lo miran en 15 días, ¿qué pasa en 15 días con ese yeso? ¿Le queda holgado o le queda igual de apretado? Le queda holgado. Le queda holgado. Y eso ocurre porque dejó de, qué pena, le dejó de función, o sea, dejó de hacer funcionabilidad del músculo porque tiene una fractura. Entonces, esa atrofia se llama atrofia patológica. Otro ejemplo, el paciente que tiene una lesión cervical, que hace por lo menos trauma cervical o una ruptura o una afectación a nivel de la médula espinal. Entonces esto va a hacer que la inervación de los músculos se pierdan y el paciente hace atrofia de los músculos del sitio donde inervaba, ya sea lumbar, ya sea cervical, etcétera, que es lo que le pasa a los pacientes que están parapléjicos, hemipléjicos o cuadriplégicos. Ellos dejan de tener estímulo y eso deja de tener la contracción y eso es lo que provoca que haya atrofia. ¿Entendido? Entonces, eso es el contexto de la parte de cuando yo puedo presentar atrofia. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los cambios que yo tengo de atrofia? Hay una cosa que si ustedes recuerdan, cuando ustedes leen atrofia, se empieza a hablar el término de autofagia. ¿Qué es la autofagia? Realmente, yo volteo, ahí no, para aquí para abajo y le... Es cuando la célula se alimenta de ella misma. Ajá, cuando la célula se empieza a comer a sí misma. Entonces, recuerden que decíamos que la célula cierra todos los canales porque no tiene ATP, entonces no recibe nutrientes, pero como la célula le toca producir proteínas para poder estar haciendo recambio de las membranas, porque las membranas por el envejecimiento, la exposición a los radicales libres se le van dañando las uniones entre proteínas. Entonces, lo que hace la célula en sí es que empieza a captar las proteínas de la misma membrana, ¿cierto? Entonces, ese cambio de captar las proteínas en la misma membrana va a hacer que se me active una vía, que es la vía de la ubiquitina. Entonces, una de las cosas fundamentales es que la célula, como tiene disminución de oxígeno, como tiene disminución de nutrientes, va a ir pegadito a que trata de cerrar los canales. Todavía no estamos en una lesión, en un daño como tan severo. Trata de cerrar los canales, la célula se vuelve chiquitica. Si quiere, pásame la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Si quiere, déjamela ahí y les explico una cosa. Entonces, empieza a utilizar la vía de robarse las proteínas o de captar las proteínas de las membranas de todas las organelas y citoplasmáticas y empieza a activar la vía de la ubiquitina proteasoma. Una de las características, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, ustedes tienen, ¿qué órgano es ese? Cerebro. El encéfalo. Cerebro. Bueno. Cuando ustedes vieron anatomía, ustedes recuerdan que le dijeron que el cerebro en la parte superior tiene circunvalaciones y tiene surcos, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, la gráfica A muestra un cerebro. Veamos primero la gráfica B. ¿Qué ven de diferente en el lóbulo del lado, bueno, para mí es el lado derecho, y del lóbulo del lado izquierdo? En general, ¿qué ven de diferente? Mayor espacio entre las circunvoluciones. Que se ven más espacios negros, pueden decir ustedes, ¿entre qué? Entre las circunvoluciones. Entre las circunvalaciones. ¿Y el del otro lado? ¿Se ve más apretadito o menos apretadito? ¿O se ve espacio o no se ve espacio? Más apretado, menos Apretadito. Ese espacio que ustedes ven ahí, eso se llama, o nosotros cuando ya hacemos los cortes para ver lo que es la sustancia blanca, la sustancia gris, eso es indicativo de, o sea, macroscópicamente eso es indicativo de atrofia cerebral, ¿entendido? O sea que cuando yo veo un cerebro de un paciente que tiene
diagnóstico de demencia senil, las características del cerebro son como las que ustedes están viendo. Ellos pierden masa, pierden sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, por eso es que se empiezan a ver más espacio entre las circunvoluciones, o sea que los surcos se me van a volver más anchos. Eso hace de que el cerebro se vuelva más pequeño o más grande. Más pequeño. Más pequeño. Más pequeño. Por eso que al volverse más pequeño, una de las cosas que tienen que tener cuidado, y por eso en un adulto mayor uno tiene mucho cuidado, es que el cerebro normalmente debe estar pegadito, o sea, debe ocupar lo que es la bóveda craneana. Cuando yo tengo atrofia, el cerebro se reduce. Los vasos sanguíneos, recuerden que nosotros tenemos unos vasos sanguíneos perforantes, que son los vasos venosos que se unen con la dura madre. Si el cerebro se vuelve chiquito, la dura madre, ¿en dónde se queda? ¿Se viene con él o se queda arriba pegada en el periósteo? Se queda en el periósteo. En el periósteo. Entonces, si yo tengo unos vasos sanguíneos colgando entre ellos, o sea, entre el cerebro y el periósteo, y este se reduce, ¿qué le pasa a sus vasos sanguíneos? ¿Se estiran o no se estiran? Estiran. Tiran. Mira, entonces, si a una persona yo le muevo duro, la cabeza, ¿qué le pasa a sus vasos sanguíneos? ¿Pueden reventarse? Se rompen, profe. Exactamente, se pueden romper. Por eso es que en las personas mayores es por encima de 60 años, que uno tenga sospecha de que está haciendo demencia o que está haciendo cambios de la parte senil, entonces estos pacientes hacen estiramiento de los vasos sanguíneos y esto puede producir un hematoma. El problema es que como son vasos venosos, los vasos venosos no sangran con tanta fuerza como hace un vaso arterial, el hematoma es lento. Entonces, como el hematoma es lento, la sintomatología se va a presentar de una vez o tardío. Tardío. Y recuerden que como yo tengo el cerebro más chiquito, tengo más espacio para llenar. Entonces también por eso la sintomatología aparece tardío. Entonces la recomendación cuando ustedes están viendo un paciente o un abuelito que tuvo una caída o que tuvo un efecto de golpe contra golpe, o sea que por lo menos los acuden a estos al menos 6 horas para mirar si tiene alguno de los cambios por déficit neurológico. Ellos no lo van a hacer de una vez de entrada, ellos siempre lo van a hacer tardío, pero uno tiene que pensarlo, pero si ustedes no lo piensan, el paciente va y consulta, ustedes lo mandan a la casa porque está bien, y a las 6 horas el paciente les entra a ustedes en coma, o les entra a ustedes con una falla respiratoria, y es porque ya el hematoma se acumuló y empezó a hacer compresión en el sistema nervioso central. ¿Sí? La siguiente. Ya habíamos hablado de la metaplasia, si quiere pasa a la siguiente, que quiero mostrarles una cosa. La siguiente. Aquí, en esta, anterior. Bueno, entonces aquí en este segmento, una de las cosas que se me había olvidado decirles en la clase anterior, todos los ejemplos que yo les di tiene una cosa particular. Cuando nosotros hablamos de unión gastroesofágica o cuando se habla de unión endoexocervical o cuando se habla de unión anorrectal, tiene una parte particular, que siempre tienen una zona de transición. Entonces, todos los cambios de metaplasia ocurren principalmente en la zona de transición, que es donde tenemos más células madre, donde más puedo censar los cambios entre de lo que le estoy pidiendo al epitelio actual para que se comporte y se me cambie por el epitelio que es mucho más resistente. Entonces, siempre se hace en las zonas de transición. Otra cosa que se me había olvidado en la clase anterior es que pongamos el ejemplo de la unión gastroesofágica, que se acuerda que les decía que si se habla el esfínter y yo constantemente estoy al cambiarse el pH, pues lo que me va a generar es que la célula, pues sí, la célula empieza a hacer todo el proceso de que si yo tengo reflujo cada 2 o 3 días, pues empieza a hacer el recambio cada 2 o 3 días del epitelio,
pero va a llegar el momento en que la célula se cansa y junto con el pH, con el cambio de pH, se me va a cambiar por qué epitelio, unión gastroesofágica, segmento del epitelio escamoso, ¿por cuál se me va a cambiar? Cilíndrico. Por el cilíndrico. Con células caliciformes. Cilíndrico, nombre y apellido. ¿Cómo se llama? Ajá, pero ¿cómo se llama completo? Epitelio cilíndrico Ahí lo simple. dijeron. Pico simple con células calciformes. Acuérdense que es un nombre y apellido completo de los epitelios. Entonces, hago una metaplasia intestinal. ¿El intestino es un epitelio glandular o es un epitelio de revestimiento como el epitelio escamoso? Pero da más vueltas. Pero da más vueltas. ¿Qué? Yo ya tengo una mejor que esa. ¿Cuál? Usted sigue derecho por la faroles y sube por esta, no, por la anterior hasta el semáforo y sube hasta acá y sigue derecho. Y ahí sí no hay semáforo, solamente hay uno. Come uno solo y ya. Mm. Y es rapidita. Jóvenes, el epitelio del intestino es, ¿qué tipo de epitelio es? Cuando uno habla en cuestión de funcionamiento, ¿qué tipo de epitelio es? Glandular. Glandular. Bueno, como estamos cambiando a un epitelio glandular, recuerden que el tercio distal del esófago supuestamente histológicamente debería tener epitelio escamoso, ¿cierto? Cuando yo tengo cambios por metaplasia, resulta que si el estímulo es continuo, recuerden que yo les dije que la metaplasia no es mala, pero si el estímulo es continuo, ese sitio que me está haciendo cambio de metaplasia va a empezar a presentar displasia y luego de presentar displasia me puede hacer un cáncer. El tipo de cáncer que voy a hacer en el tercio distal del esófago es un adenocarcinoma, o sea, que es un tumor productor ¿de qué? De glándulas. Pero en el tercio medio, o sea, recuerden el esófago es un cilindro. Entonces, lo que está proximal a la boca es el tercio superior, el tercio medio es lo que está en la mitad del tercio inferior, es lo único del reflujo gastroesofágico, está en el tercio inferior y la metaplasia la tengo en ese tercio inferior. Cuando se vaya a volver malo, yo voy a hacer es un adeno. Pero en el tercio superior, si el señor fuma o tiene contacto con virus de papiloma humano, o si el señor tiene una mutación ya asociada al gen P53, el tipo de cáncer que me va a hacer es un carcinoma escamocerebelio de ese tercio, ¿no? ¿Sí? Profe, Señora. ¿podría volver a repetirlo del tercio superior? Es que es el entrecorto. Se le entrecorta, profe. Ustedes saben que el epitelio del esófago, de todo el epitelio del esófago, es epitelio plano estratificado sin queratina, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de metaplasia, el tercio inferior del esófago o un estímulo que es la parte, o ese estímulo está asociado, señor. Espérame, ya miro qué pasó. ¿Y ahora? Ya sí. Ahora, Es que se lo escucho, le pero sube cuando un habla, poquito. bueno, corta. ahora. Ya es que ya nos quedamos medio quietos. Ya sí, profe. ¿Ya? Sí, ¿Me escuchan mejor? Bueno, resulta que el esófago, que es un cilindro, el esófago, todo el esófago está revestido por epitelio escamoso sin queratina, ¿cierto? Nosotros podemos dividir el esófago en 3 tercios. Entonces, el tercio superior, que es el que está pegadito, pues podemos ponerle que al piso de la boca o a la lengua o está más próximo a la lengua, el tercio medio y el tercio inferior. El tercio inferior, ya hablamos que cuando yo tengo mal el esfínter esofágico, si se expone al jugo gástrico, ese tercio inferior va a sufrir unos cambios que son unos cambios de metaplasia, ¿cierto? Pero esos cambios de metaplasia, ¿en dónde ocurren exactamente? Solamente ocurren en el tercio inferior del esófago. No ocurre en todo el esófago, porque ¿cuál es el segmento que está pegado o que está en contacto con el jugo gástrico cuando se abre el esfínter? ¿El tercio superior o el tercio inferior?
El tercio inferior. Es inferior. El tercio inferior. Entonces, por eso es que el tercio, y la otra es que la unión o la transición de los epitelios está en el tercio inferior. Entonces, en el tercio inferior, el cambio que nosotros vamos a tener es una metaplasia que es intestinal, o sea, que es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, y ya sabemos que es un epitelio glandular, ¿cierto? Si el paciente sigue con el estímulo, la metaplasia no es mala, pero el paciente ya va a empezar a tener unos cambios que se llaman displasia, y de esa displasia, si sigue progresando, me va a hacer un carcinoma. Resulta que nosotros lo llamamos adenocarcinoma de tipo intestinal. ¿Qué quiere decir si ustedes escuchan que en el tercio inferior hay un adenocarcinoma de tipo intestinal? ¿A qué se retroceden? ¿Qué pasó en ese tercio inferior? ¿Qué hubo primero? Una metaplasia intestinal. Una metaplasia. ¿Y luego qué hubo? Una displasia. Una displasia y luego el adenocarcinoma. ¿Sí? Entonces, hay médicos que le dicen a uno, pero doctora, ¿cómo así que un adenocarcinoma de tipo intestinal en el esófago? Mándenlo a leer porque el patólogo no sabe leerlo. ¿Será que no sabe leerlo? No. Lo que ocurre es que ya hubo un cambio en ese tercio distal, que el señor hizo una metaplasia intestinal y el adenocarcinoma, nosotros en patología utilizamos, recuerden que yo les dije que utilizamos todo lo que se parecía a comida y utilizamos similitudes. Entonces, como el epitelio es un epitelio intestinal, y ya se transformó en algo malo, las características de eso malo que se transformó tienen las mismas características de un tumor en el intestino. Por eso se llama así. Pero eso ocurre solamente en el tercio distal. En el tercio medio y en el tercio superior, si el paciente se expone a virus de papiloma humano, se expone al cigarrillo, se expone a sustancias muy calientes que a veces queman la parte del tercio superior y medio del esófago, como esos tercios no tienen zona de transformación por ahí cerquita, como esos tercios se están exponiendo a otros factores asociados que tienen que ver con la misma función del epitelio, cuando ellos se transforman en células malas, el tipo de lesión tumoral que me va a dar en ese tercio medio y superior es un carcinoma escamocelular. ¿Qué quiere decir eso? Que no hubo ningún cambio que no hubo ningún cambio de adaptación previo para que le dé el carcinoma escamocelular, sino que ya hay otros cambios que vamos a ver cuando veamos el capítulo de neoplasias, que es que tengo un epitelio y de una vez voy a entrar a un proceso de displasia. ¿Sí me hago entender? O sea, aquí yo no le doy chance al epitelio para que me haga proceso de adaptación, sino que una vez voy a entrar en algo que me va a generar algo malo al futuro. En cambio, en el tercio distal, yo sí puedo hacer un cambio de adaptación que si mejoro, pues no voy a progresar a cáncer. Puede ser que no regrese a su estado inicial, sigue otra vez con metaplasia, pero al menos no va a cambiar su morfología para generarme un cáncer. ¿Sí les quedó clarito esa parte? Sí, señora. Sí, pero ¿Sí? Bueno, sigamos con la siguiente, por favor. Entonces, el proceso de adaptación celular lo dividimos en cuatro cositas. Tenemos un proceso de adaptación en número de células, en tamaño de la célula, en la actividad metabólica y en la función. Entonces, el proceso de adaptación por aumento de número de células, recuerden que se llama hiperplasia, tamaño hipertrofia, actividad metabólica la atrofia y de la función de la célula, que es la metaplasia. La siguiente. Entonces, hay una pregunta bastante práctica, o sea, ¿cuándo se produce una lesión celular? Pues lastimosamente decir que ya ustedes se han dado cuenta, nosotros tenemos varios factores que dependemos para que se produzca una lesión celular. Entre los factores que nosotros dependemos para que se produzca una lesión celular está que si yo estoy al ladito de un vaso sanguíneo, es diferente al que está en la punta del órgano, por allá en la quinta porra, y que por ahí no ve un vaso sanguíneo. Entonces, entre más próximo esté yo a la nutrición, entre más acceso tenga yo a tener más reservas, pues yo voy a hacer menos lesión celular que aquella que no tiene contacto con un vaso sanguíneo o que está más lejos a un vaso sanguíneo. La siguiente. El otro problema que radica es que hay células que son más sensibles a los estímulos y hay células que son menos sensibles a los estímulos, es decir, son más resistentes.
Entonces, esto también me va a diferenciar o me va a hacer que el proceso de lesión celular no sea como tan específico en un órgano. Era lo que yo les comentaba, si recuerdan cuando hablábamos del corazón, que yo les decía que a veces yo puedo ver el corazón, espera un momento, bueno, que el proceso que yo podía ver en el corazón es que yo puedo ver células en hipertrofia, células normales y células en atrofia. O sea que en un órgano yo puedo tener varios momentos de adaptación, no todas las células se adaptan de la misma manera. La siguiente diapositiva. Entonces, ahora vamos a ver qué cambios hay en la célula cuando hay una lesión. Entonces, nosotros tenemos lesiones celulares reversibles. Entonces, hablan de que las lesiones celulares reversibles macroscópicamente se van a ver con unas características particulares, que es que la célula empieza a tener en sí una disminución en la fosforilación, o sea, deja de producir ATP. Hay una disminución de la reserva de energía, hay edema celular y hay alteración de las organelas intracitoplasmáticas. Pero si ustedes ven esas cosas, entonces, en sí, la lesión celular, o sea, para yo decir que morfológicamente lo único que me puede dar la célula es un celular reversible, pero si la célula no arranca, es una célula celular irreversible. ¿Entendido? ¿Sí me entendieron ahí? ¿Jóvenes? Profe, es que se entrecortó. ¿Se cortó? Entonces escuchamos la última palabra. Bueno, vuelvo otra vez y los cambios celulares, en esta diapositiva, los cambios celulares que se presentan en una lesión reversible son iguales a los cambios celulares que se presentan en una lesión irreversible. ¿Por qué? Porque en ambas lesiones yo tengo disminución de ATP. Entonces hay alteración de los canales de sodio y potasio, entonces la célula se empieza a hinchar, hay disminución de la producción de ATP, hay también alteración de las organelas intracitoplasmáticas, y eso lo voy a ver en las dos lesiones. ¿Qué es lo que hace que yo diga que es reversible o qué es lo que hace que yo diga que es irreversible? Que si continúe o no. ¿Señora? Que continúe o no la falta de ATP El estímulo. y el estímulo, exacto. O sea, que cuando eliminan el estímulo, ¿qué le pasa a la célula? Puede volver a funcionar. Exactamente. Lastimosamente nosotros no lo podemos decir porque por la producción de ATP o por el edema, porque ambas tienen las mismas características. Tiene edema, disminución del ATP, tiene alteración de las organelas, etcétera. Pero lo que me hace yo decir que es lesión reversible e irreversible es que si yo le quito el estímulo y la célula arranca, yo sé que está en una lesión reversible. Pero si yo le quito el estímulo y la célula no arranca, ya sabemos que está en una lesión irreversible y que la célula, la parte final, es entrar en necrosis y apoptosis. La siguiente diapositiva. Ahí. La siguiente, la del cuadrito de los dos. Es ahí. Entonces, ya sabiendo que si el estímulo continúa, pues la célula va a entrar en necrosis o apoptosis. Entonces recuerden que ya lo hablamos. Si yo tengo que tomar, o sea, si yo duro mucho tiempo en atrofia y de la membrana tengo que tomar muchas proteínas, ¿cómo va a estar esa membrana? Y esa membrana de las organelas, ¿va a estar íntegra o va a estar más o menos no tan íntegra? No va a ser No tan íntegra. Tan íntegra. Entonces, que más adelantico lo vamos a hablar, cuando se activa la vía de la ubiquitina proteasoma, recuerden que esa vía de la ubiquitina proteasoma lo que yo hago es coger las proteínas, entran,
se fragmentan, salen los aminoácidos, entre comillas, entran otra vez para producir nuevas proteínas, pero el problema es que esa nueva proteína que se produce no tiene aminoácidos esenciales, entonces es una proteína mal plegada y me va a empezar a generar estrés del retículo. Una de las cosas que habíamos hablado es que el estrés del retículo me genera el proceso de apoptosis. Entonces, cuando ya la célula se ve tan estresada que no puede producir proteínas para hacer el recambio de lo que estoy sacando en la membrana y no tiene cómo producir ATP y le sigue entrando agua, cuando la célula llega y dice, no, vamos a activar el proceso de apoptosis, la célula es como una bomba. ¿Qué pasa si usted la bomba la sigue llenando y la sigue llenando de aire y más aire y más aire y más aire? ¿Qué va a hacer esa célula, esa bomba? Se rompe. Estalla. Se va a Se estallar. rompe. Lo mismo le pasa a la célula. Pero aquí con la implicación de que como la membrana no está íntegra, pues más rápido se va a estallar. Entonces, si la célula se estalla y las organelas se estallan, entonces va a haber ruptura de la membrana, se va a salir todo el material del espacio extracelular. Y recuerden que esas sustancias que salen al espacio extracelular me va a desencadenar un proceso muy importante. ¿Y qué proceso me desencadena? Inflamación. Inflamatorio. Inflamación. Entonces, como la necrosis no es fisiológica, sino es patológica, entonces me genera inflamación y al generar mi inflamación se van a liberar unas sustancias que me generan dolor. Entonces, por eso es que uno en la necrosis o cuando hay daño celular por necrosis, uno sí sabe que hay daño celular por necrosis, porque a uno le duele, porque hay hay dolor, porque en sí hay todas las características de activación de los vasos sanguíneos, llegan las células inflamatorias, entonces se liberan unas sustancias que van a desencadenar que el sitio se enrojezca, se vuelva edematizado, pierda la movilidad porque es que le duele, entonces todos esos factores están asociados. En cambio, en la apoptosis, recuerden que la apoptosis, una de las características importantes de la apoptosis es que la membrana es íntegra. Entonces, yo estoy en el estrés del retículo y como estoy en el estrés del retículo, activo la mitocondria, se libera el citocromo C, se libera el calcio, se me activan los canales de Bax y se me genera todo el proceso de apoptosis. ¿Cuál es la diferencia en ese proceso de apoptosis? Que voy a formar ¿qué cosa? Unos cuerpos apoptósicos. Voy a formar los cuerpos apoptósicos y al formar esos cuerpos apoptósicos, pues todo se fragmenta, luego llega el macrófago, lo fagocita y no me desencadena respuesta inflamatoria. Entonces, la gran ventaja del proceso de apoptosis, porque es una gran ventaja, es que a uno no le duele, pero es una desventaja. Porque recuerden que aquí nosotros ya no estamos hablando como una apoptosis fisiológica, sino es una apoptosis ¿qué? ¿Es fisiológica o es patológica? Patológica. Y el riesgo de que a mí no me duela, pues yo no sé qué es lo que me está pasando. En cambio, cuando a uno le duele, uno dice algo me está pasando. Cuando a uno no le duele, uno se da cuenta es cuando ya murieron todas. Lo que pasa por lo menos en algunas enfermedades neurodegenerativas como la LA. La esclerosis lateral amiotrófica, las células, ustedes recuerdan que las células neuronales son células quiescentes, ¿cierto? Son células que deben vivir toda la vida. O sea, si yo tengo 80 años, tiene que durar los 80 años. Pero resulta que las células de los pacientes que tienen ELA, esas células, los pacientes vienen con una reprogramación para vivir 40 años. Es decir, que en lugar de vivir 80 años, ellos la apoptosis empiezan a activarla a los 40 años o a los 35 años. ¿Cuándo se da cuenta el paciente? Si esa apoptosis es de ciertas áreas de cerebro, ¿será que le duele porque se están muriendo las células? No, no le duele. No, no le duele. ¿Y cómo se da cuenta que está perdiendo o que ya perdió un purgo de células? Cuando ya ¿Cómo creen ustedes? Cuando hay una manifestación sintomática. Sí, pérdida Cuando de ya tiene síntomas. movimiento. Exactamente. Entonces, cuando tienen síntomas. Cuando no son capaces de mover los brazos o que no son capaces de fijar la mirada o empiezan con dificultad respiratoria. Es una desventaja porque es que como a mí no me duele,
yo no puedo atacar la enfermedad desde el principio, sino ya cuando ya tengo dañado más de la mitad de las neuronas. O Profe, cuando se yo le tengo un silenció. déficit. Entonces eso es una gran desventaja, porque es que el problema de la necrosis es esto. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? No. Ya sí. ¿Ya? Bueno. A pesar de que la necrosis es mala, porque es que la necrosis cuando yo rompo la célula y sale su contenido, el problema es que el contenido no solamente me llama a las células inflamatorias. ¿Qué pasa con las células de al lado? Si yo libero proenzimas se que se me daña. van a activar encima, también se daña. Entonces, a pesar de que la necrosis es mala, la activación del dolor hace que la detección de la lesión sea más rápida. En cambio, en la apoptosis, como no me produce dolor, pues entonces la detección va a ser mucho más lenta, entre comillas, y ya cuando uno hace el diagnóstico, pues el paciente ya tiene una afectación bastante marcada. La siguiente. Entonces, ¿quién me puede causar lesión celular? La siguiente. Entonces, una de las cosas importantes que me puede producir lesión celular y casi en el 100% la produce es la disminución de oxígeno. Entonces, esa disminución de oxígeno se puede producir por varias cosas, ¿no? Uno, que resulta que tenga yo una disminución de oxígeno que puede ser aguda o una que puede ser crónica. Entonces, les voy a poner un ejemplo de cada uno. Entonces, la forma aguda es por lo menos, voy yo en un carro, tengo un accidente de tránsito y resulta que tengo una lesión o una laceración en el hígado y en el vaso, ¿cierto? Entonces, como tengo una laceración en el hígado y en el vaso, estos dos órganos empiezan a sangrar, el contenido sanguíneo que estaba en los vasos sanguíneos se sale, se me va para el espacio peritoneal y el paciente me empieza a hacer un choque hipovolémico. Ese es un choque hipovolémico agudo porque está perdiendo bastante sangre y el problema de perder tanta sangre, ¿qué es lo que se me disminuye? El riego sanguíneo. El riego sanguíneo, el oxígeno, exactamente. Entonces, no me va a llegar oxígeno y el paciente va a hacer hipoxia en todos los órganos y el paciente se me puede morir. No quiere decir que esté haciendo isquemia. ¿Está haciendo una hipoxia qué? ¿Rápida o no rápida? ¿Le dimos chance para adaptarse al cerebro y al corazón? No, no hay ¿O chance. no le dimos chance? No hay chance de adaptación. Entonces, como no hay chance de adaptación, pues lastimosamente si el sangrado es mayor, el paciente me hace un choque hipovolémico y el paciente se me muere, porque no tengo el transportador de oxígeno. Yo le puedo poner la cánula con el oxígeno, pero ¿qué pasa con la cánula con el oxígeno? ¿Le va a servir? No. No, porque ¿O porque no le sirve? Perdió el riego sanguíneo. Porque no hay sangre para oxigenar. Porque no hay sangre para que la transporte, entonces por eso no le va a servir. Pero resulta el otro ejemplo. Resulta que es una mujer de 50 años que ¿por qué no lo llaman al escribo? ¿Qué dijo? Es por lo menos, es una señora de 50 años y resulta que la señora de 50 años ya está en menopausia y la señora de 50 años va y le consulta a usted y le dice, doctor, imagínese que me está viniendo la menstruación, pero la menstruación ya no me dura 5 días, sino que estoy con la menstruación 22 días, descanso 6 y vuelve otra vez y me aparece la menstruación. ¿Ese flujo menstrual es normal o anormal? Anormal. Anormal. Entonces, si es anormal y ella está sangrando todo el tiempo, ¿qué se le va a disminuir? La bulimia. La bulimia. Entonces, ¿me va a hacer qué? ¿Cómo se manifiesta eso clínicamente? hipoxia. No. ¿Qué va a hacer? Anemia. Anemia. ¿Una qué? Anemia. Anemia. Entonces, el paciente va a hacer anemia. Entonces, resulta que la hemoglobina normal, cuando ustedes vieron fisiología en una mujer, es de
La hemoglobina normal es en una mujer es de 11 a 13 más o menos y en un hombre va hasta 14. Entonces esta señora tiene una hemoglobina de 6. ¿Qué quiere decir si tiene una hemoglobina de 6? Para ustedes. ¿Hay disminución del oxígeno o no hay disminución del oxígeno? Si hay disminución porque no hay cómo transportar ese oxígeno. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué ella no se muere? Si el chico del accidente de tránsito me hizo una hemoglobina de 7 y se murió y ella no se muere. El tiempo de Tuvo adaptación. tiempo de adaptarse. Exactamente. Esta señora, el sangrado fue ¿qué? Paulatino, lleva en este sangrado 6 meses, tiene 6 meses para adaptarse, etcétera. Pero el chico del accidente de tránsito, la pérdida de sangre fue tan súbita que a pesar que no le bajó tanto la hemoglobina, pues entonces no le da chance y el paciente se muere. ¿Sí me entienden cómo ocurre la parte de las lesiones y la de prevención? O sea, si yo tengo tiempo de adaptarme, lo logro, puedo salir, pero si no doy tiempo de adaptarme, no lo doy. El otro ejemplo, por lo menos cuando hay depresión de oxígeno. ¿Se acuerdan del paciente hipertenso? Lo que decíamos del paciente hipertenso. Sí, señora. Sí, profe. ¿Qué le pasa a los vasos sanguíneos? No hace pueden- ni vasodilatación ni vasoconstricción. Exactamente, se vuelven rígidos. Entonces, si el paciente hipertenso le ponemos en la íntima, ¿sí recuerdan en dónde queda ubicada la íntima? La capa más interna. ¿Dónde queda la íntima en un vaso sanguíneo? Es En el el rostro. endotelio. Sí, pero de ubicación, ¿en dónde está? El endotelio. ¿En dónde? Por Del debajo del endotelio. endotelio. Entonces, resulta debajo. O sea, recuerden que vienen las células endoteliales y viene la membrana basal, y debajo de la membrana basal viene la íntima y luego viene la media, que es la músculo liso. Entonces, generalmente el paciente que tiene hipertensión arterial tiene una enfermedad en los vasos sanguíneos y en las células endoteliales que se llama disfunción endotelial. Así se llama la enfermedad. Me adelanto un poquito, ese es capítulo 4. Resulta que tienen unas funciones que ayudan y unas funciones que no ayudan. O sea, unas funciones que ayudan tiene que ser equilibrado, o sea, unas funciones que ayudan a que aparezca la inflamación, unas funciones que no aparezca inflamación, unas funciones que ayudan a la coagulación y otras funciones que hacen que la coagulación no se presente, porque si no todo el tiempo estuviéramos formando coágulos. Cuando normalmente las células epiteliales tienen funciones antiinflamatorias, proinflamatorias, procoagulantes y anticoagulantes, y es una balanza. Si yo tengo una lesión del endotelio, entonces la célula endotelial se me va a activar y va a inducir a que exista inflamación y coagulación. Pero si la célula endotelial no está dañadita, o sea, no tuvo ninguna lesión, el comportamiento de la célula endotelial es antiinflamatorio y anticoagulante. Cuando un paciente hipertenso se vuelve, tiene daño a nivel de la pared del vaso sanguíneo, el paciente hipertenso se vuelve con disfunción, o sea que se vuelve proinflamatorio y procoagulante. O sea que constantemente va a activar la inflamación y constantemente va a activar la coagulación sin una lesión establecida. O sea, ellos eso lo van a tener activado todo el tiempo. Por eso en el COVID, a uno de los pacientes que más duro les dio la enfermedad por COVID son a los pacientes hipertensos. Uno, por los receptores de la angiotensina, que tienen mayor afinidad, pero dos, porque las células endoteliales que están con disfunción. Entonces, fuera que el COVID induce a que uno sea coagulante, que forme unos coágulos o trombos o microtrombos, pues las células ya están con disfunción, entonces más rápido van a producir más trombitos y por eso hacen los infartos, etcétera. Entonces, estos pacientes lo que hacen habitualmente es que tienen el proceso, se activa la cascada, pero resulta que la célula endotelial también se vuelve no selectiva. Generalmente la célula endotelial debe permitir el paso de sustancias para nutrir la parte interna de la media
por proceso de difusión, que eso también lo hablamos en la clase anterior, que el tercio distal lo nutre la base vasorum y el tercio proximal lo nutre la difusión. Pero como ellas están en difusión, ellas permiten el paso de cualquier sustancia. Y entre las sustancias que permiten ellos el paso es de las LDL oxidadas, que recuerden que es lo que nosotros llamamos el colesterol malo. Filtre el colesterol malo, ese colesterol malo se va a hacer debajo o se va a ubicar debajo de la célula endotelial, o sea, exactamente donde está la íntima. El problema radica es que eso va a hacer que la íntima se vuelva gordita. Y al volverse gordita va a hacer que la célula endotelial protruya hacia la luz. Y recuerden que el vaso sanguíneo no hace el proceso de dando la luz. ¿Qué pasa con esa luz del vaso sanguíneo? ¿Se va a reducir o no se va a reducir? Se reduce. Se reduce más. reduce. Entonces ya habíamos hablado que pierde la vasodilatación, que se persiste en vasoconstricción, que si recibía 50 ya solamente me recibe 30. Y con esa placa que se está formando, esa es la formación de la placa ateromatosa que se está formando, entonces ya el paciente no me va a recibir 30, sino que me va a recibir 20 vasos sanguíneos. ¿Qué le pasa? Chicos, Profe, se le entrecortó de nuevo la Profe, llamada. se entrecortó. ¿qué le pasa a ese vaso sanguíneo, al tejido de ese vaso sanguíneo del paciente? ¿Se le disminuye el oxígeno o no se le disminuye el oxígeno? Se le disminuye. Se le disminuye. Se le disminuye. O sea que va a estar en un periodo de ¿qué? De hipoxia. Resulta que si yo le cierro completamente el vaso sanguíneo a ese paciente, si no le pasa oxígeno, ya le va a hacer lo que nosotros llamamos como isquemia. Entonces, así el paciente, así el órgano entra en isquemia, no todas las células entran en isquemia. Recuerden que la isquemia es la ausencia completa de oxígeno. ¿Por qué no todas las células entran en isquemia? Porque yo les decía que las células que están pegaditas al vaso sanguíneo tienen una reserva, pero las distales no. Entonces, las células que están distales al vaso sanguíneo entran en isquemia de una vez porque tienen ausencia del flujo sanguíneo. Pero las células que están pegaditas al vaso sanguíneo entran en un proceso de hipoxia. Pero si la obstrucción del vaso sanguíneo dura mucho tiempo, el paciente sí ya me va a hacer la isquemia y la destrucción del tejido. Entonces, esto es una de las cosas que tienen que tener clarito, sobre todo cuando hacen el proceso de destrucción del trombo, cuando llega un paciente con un infarto agudo de miocardio antes de las 3 horas, que uno utiliza estreptoquinasa. Y también tienen que tenerlo claro porque uno habla de lesión o daño por reperfusión, que es que si yo no tengo en cuenta el tiempo que el paciente tiene el vaso ocluido, el riesgo de eso va a ser que las células que ya se han muerto por necrosis y el contenido que se ha derramado me amplíe más el daño y esa ampliación del daño va a hacer que haga todo el proceso como tal. ¿Me entendieron? ¿Ahí? Sí, profe. ¿No ha entregado ninguno? Profe. No, yo llamo al doctor. Pasamos a la siguiente. Los agentes físicos. Los agentes físicos pueden ser traumáticos, las temperaturas extremas, la radiación, el choque eléctrico, y tienen las mismas características. Si me llegan a dañar la parte o de suplir la parte o daño de los vasos sanguíneos o depresión de los vasos sanguíneos, esto me va a generar que no haya buen consumo de oxígeno. Entonces, esto me va a hacer que se dañe, ya sea por lo menos la radiación. Recuerden que la radiación tiene más afinidad por la parte de las membranas, más afinidad por la parte del ADN. Entonces, si hay daño del ADN, si es marcado el daño del ADN, pues este mismo pues, puede inducir la producción de la formación de apoptosis o el inicio de la apoptosis. La siguiente. Casi me pega, Norberto. Casi me pega con la puerta. Se fue la puerta. Sí, ya me regreso para la casa. La siguiente. Los agentes químicos tienen algo particular.
La mayoría de las lesiones por agentes químicos es por el efecto metabólico que tiene ese agente, por lo menos. Si yo tengo exposición al monóxido de carbono, el monóxido de carbono tiene una afinidad muy grande por el oxígeno. Recuerden que el monóxido de carbono es aquello, por lo menos lo que más lo produce son por lo menos los carros, el motor de los carros. ¿Me esperan un momentico, jóvenes? ¿Ustedes están haciendo entrega de los cuerpos? ¿Están haciendo entrega? Iba a hacer entrega, pero el que van a retirar no está que lo reclama y el otro está, no sé qué está esperando, no han dicho nada. Que iban a retirar de... ¿Y cuántos cuerpos hay? 5. ¿5 cuerpos? Fue madre. ¿Y todos cumplen con las 24 horas? Porque los que cumplen son aquellos dos. Los dos de ayer sí ya... Sí, eso sí le que me De lo estos hay uno que voy a radicar el dinero. El otro es un NN de la trocha, lo trajeron de Venezuela, lo pasaron a Colombia. Pero por orden consecutiva, a mí no me saltan los cuerpos. O sea, ¿quién llegó primero? Si llegó primero el de la trocha, el de la trocha. Si llegó el primero, no lo salten porque yo mañana no quiero tener problemas. O sea, no digan que radiquen primero. Miramos y quién cumple las 24 horas. Si cumplen las 24 horas se hace, yo solamente hago 2. ¿Aló? Acá estamos, profe. ¿Sí? Qué pena. Que me tienen con regalo hoy acá. Esta semana nos han dado palo. Bueno, entonces, resulta que el monóxido de carbono, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ven las películas que hay gente que se encierra en el garaje y prenden el carro y con el humo del carro se muere. El que produce la muerte es el monóxido de carbono. ¿Y por qué estas personas se mueren? Resulta que el monóxido de carbono tiene mucha afinidad por el oxígeno. ¿Qué quiere decir mucha afinidad por el oxígeno? Capacidad de transportar. Que se va. El monóxido de ¿Qué carbono. quiere decir oxígeno mucha por afinidad la por el hemoglobina. oxígeno? ¿Cuánto cuesta? Señora, ¿me hablan ¿De uno lo que solo? cuesta? Cuando uno habla que tiene mucha afinidad, ¿qué quiere decir? Pues que se une Que se pueden fácilmente. unir. Perdón, igual iba a decir lo mismo, lo siento. Ajá. Cuénteme, cualquiera de los 3 o de los 4 que están hablando. Que se pueden unir fácilmente al oxígeno. O sea, el monóxido se une fácilmente al oxígeno. Exactamente, o sea, cuando yo hablo de que tiene mucha afinidad, es que el monóxido entra y le roba el oxígeno a la hemoglobina que va circulando y roba el oxígeno que va entrando para hacer el transporte. Entonces forma una hemoglobina aparte que se llama carboxihemoglobina. Así se llama. Entonces, por lo menos cuando yo hago una necropsia por un paciente que está con sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, yo no le determino monóxido de carbono porque no se lo puedo determinar. Yo pues lo que determino es los niveles de carboxihemoglobina. Y si me dicen que los niveles de carboxihemoglobina son de tanto, o sea, que son elevados, fuera del rango que nosotros utilizamos, o que son positivos, yo ya sé que el paciente murió de intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, las sustancias químicas producen lesión, pero es por la afinidad que tienen por el oxígeno. ¿Profe? Si le quitan el oxígeno, señora. Ahí, pues no sé si estoy mal tal vez, pero no sería, o sea, no sería más bien que la hemoglobina tiene una mayor afinidad por el monóxido y no el oxígeno por el monóxido. Que el No, monóxido por el tiene una mayor oxígeno. afinidad No, ¿Por el por oxígeno? la hemoglobina y por el compite con el oxígeno. oxígeno. O sea, cuando yo tomo monóxido de carbono, el monóxido me roba el oxígeno. Y como me roba el oxígeno, ¿qué hago yo? Si no tengo oxígeno circulando, ¿qué estoy haciendo? Una Hipoxia. 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 Cuando yo digo que tiene mayor afinidad, es que lo atrapa. Normalmente la hemoglobina, ¿qué hace? Lo transporta y lo da, ¿cierto? Sí, señora. O sea, Sí, él llega y lo suelta. En cambio, el monóxido de carbono no lo suelta, él lo atrapa. Entonces, al atraparlo, ¿qué pasa con el momento de soltarlo? ¿Lo va a soltar o no lo va a soltar? No, no lo suelta. No lo No lo suelta. suelta. Entonces, uno tiene niveles altos de oxígeno, sí, pero no en la hemoglobina, sino en la carboxihemoglobina. Entonces, no es funcional, porque es que él atrapa y no me lo suelta. Y como no lo suelta, el tejido va a entrar en hipoxia y el paciente se muere, es por hipoxia.
porque no tiene oxígeno que le dé, o sea, no tiene oxígeno en el cerebro, no tiene oxígeno en el corazón, no tiene oxígeno en ninguno de los órganos, Profe, entonces no puede hacer ninguna de las funciones metabólicas, señora. una pregunta. Y si, por ejemplo, tenemos un paciente que pues tiene unos niveles normales de oxígeno, ¿cómo sabemos que se está muriendo porque la carboxiemoglobina está capturando el oxígeno? ¿Cómo podemos saber eso? Porque tú no vas a tener unos niveles normales de oxígeno. Cuando tú le pones la saturación, ¿qué vas a encontrar? Una saturación baja. La saturación de no hay oxígeno hipoxia. quiere decir lo que yo estoy circulando y que está haciendo proceso de intercambio gaseoso. Si yo no tengo oxígeno y lo tienen atrapado, Va a haber saturación baja. Y cianosis también. ¿cómo voy a tener yo la saturación? ¿Alta, normal o la voy a tener baja? La Baja, tener baja. profe. Baja, profe. Profe, Creo se que silenció. está entrecortando El otra vez. micrófono. Sí, creo que se le fue la señal. Sí está ahí, pero creo que no nos escucha. Esperemos a ver. Radican todos, o sea, radican todos y si ponen en la minuta por orden del doctor Emel, realizamos el minero. Es que ustedes no lo pueden saltar porque no mañana a mí me van a fusilar y van a decir que yo por conveniencia no hice el de la trocha y no hice el sino que ustedes ponen en la minuta por orden del doctor Emel, se realiza el minero y se realizan los dos de ayer. Tenemos que desocupar morgue antes de la 1 porque van a poner los aires. ¿Aló? ¿Jóvenes? Ya la escuchamos. Aló, profe. Ya, profe. Estaba hablando con el doctor. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando yo digo que hay sustancias que tienen mucha afinidad con el oxígeno, también está el cianuro. O sea, el mecanismo de muerte del cianuro es porque tiene mucha afinidad con el oxígeno. Se forma una molécula que atrapa el oxígeno, pero yo al atrapar el oxígeno no lo suelto. O sea, cuando uno habla de mucha afinidad es que yo lo capto, pero no lo dejo llegar a los tejidos. Entonces, cuando el paciente no tiene eso, o sea, que capta el oxígeno pero no lo suelta, los niveles de oxígeno en sangre van a disminuir o van a aumentar. Van a estar altos, pero no lo va a poder usar ese oxígeno. O sea, que va a estar, ¿qué? ¿En hipoxia o no va a estar en hipoxia? En hipoxia. Hipoxia, pero Sí, en Como hay una- hipoxia. como hay una disminución de oxígeno y estoy en hipoxia, tengo oxígeno. ¿Cuál es el mecanismo, uno de los mecanismos que yo hago compensatorios? ¿Cuál es? Cuando yo tengo Dirección de flujo sanguíneo.
Bueno, dirección de flujo sanguíneo, pero hay unos ¿Se mecanismos. forman nuevos vasos sanguíneos? No, eso es muy tardío. Vasoconstricción. Algo que necesita Vasoconstricción. vasoconstricción, una que otra cosa. Si a mí supuestamente me falta el oxígeno, no tengo Hiperventilación. oxígeno, hiperventilación, entonces el paciente empieza a aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Qué otra cosa? Porque se supone que supuestamente yo necesito oxígeno, pero no estoy llegando a oxígeno. Entonces, ¿a quién tengo que mandarle orden para que me mande oxígeno? Y, o sea, es decir, para que me manden sangre que tiene el oxígeno, Tiene que supuestamente. aumentar el flujo, el ritmo ¿Aumenta la cardíaco. frecuencia? La frecuencia cardíaca, entonces aumenta frecuencia cardíaca y aumenta frecuencia respiratoria. Entonces, al aumentar los dos, pues su paciente tú lo vas a encontrar taquicárdico, lo vas a encontrar taquineico, y cuando le tomas la saturación está por el piso. Porque el oxígeno no está en la hemoglobina. ¿En dónde está el oxígeno? ¿O quién lo tiene? El El monóxido. CO2, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono. Entonces, por eso es que el paciente no se oxigena. ¿Sí me hago entender? Entonces ustedes empiezan a mirar, la otra es que tienen una coloración rosadita, le dicen a uno que está encerrado en el contexto, etcétera, 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 etcétera. Entonces esos son los punticos que hay. Jóvenes, qué pena, yo los dejo porque tengo 3 cuerpos y tengo que hacerlos antes del mediodía porque van a poner los aires. Porque hemos trabajado estos días sin aire y ha sido tenaz. Listo, profe. Listo, profe. Hasta luego. Listo, profe. Muchas gracias. profe.